chicos. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, tengan la amabilidad de guardarla para el final, o si ven que es importante en medio de la clase, la atendemos igual, ¿ya? Este es el tema de la clase de hoy. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Si se va la imagen, si no se escucha, ustedes me interrumpen con confianza. Voy a quitarme la mascarilla para poder hablar. El tema de ahora es metabolismo del agua. Y vamos a empezar un poquito la clase conversando de la fisiopatología, ¿no? Que es bien importante para entender el agua y el sodio, ¿no? Que es el tema de la clase de hoy día. Entonces, esto es una nefrona, ¿no? Y vamos a empezar comentando, bueno, ustedes saben que la filtración glomerular son 120 mililitros por minuto, y ese es un concepto bien importante que ustedes deben tenerlo claro, que significa básicamente qué cantidad de suero o de plasma, diríamos, es limpiado de creatinina por minuto en la nefrona. Una vez que pasa el filtrado glomerular, vamos a ver que está el tubo contorneado proximal. Esta es la parte de la nefrona que tiene mucha, digamos, ocurre la absorción de muchas sustancias. Ahí vemos, ¿no? ¿Perdón? ¿Algún comentario? Sí, doctora, está compartiendo su pantalla porque no se ve nada. Ah, perdón, un ratito. Bien, gracias. Gracias. Creo que no he compartido la pantalla. Gracias, chicos. Ahí va. Por favor, cualquier cosa, interrumpen nomás. ¿Se ve, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto, ya. Entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Ya, entonces, esta es la... Ahora se ve bien, claro, ¿no, chicos? Sí, doctora. ¿Se ve bien? Sí, doctora. Entonces, vamos a ver, este es el tubo contorneado proximal y les estaba comentando que es la parte de la nefrona que se absorbe una cantidad de iones y de moléculas, ¿no? Llamémosle sodio, bicarbonato, glucosa, potasio, cloro, algunos aminoácidos, incluso el poquito de albúmina que pudiera haber pasado, ¿no? Se reabsorbe el agua, se reabsorbe la creatinina, y acá, en el asa de Henle, en la rama descendente delgada y en la ascendente gruesa, ocurre un tema importante, se reabsorbe el agua. Hay una reabsorción del agua, y esta reabsorción del agua en la rama descendente del asa de Henle hace que la orina se pueda concentrar. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero esa reabsorción del agua ocurre por un movimiento osmótico, de tal manera que estos triangulitos verdes que parecen un COVID, pero son una figurita simplemente, es la urea y el sodio que se colocan en la médula renal para conseguir o lograr que se haga un medio hipertónico, hiperosmótico que jale agua, ¿no? Acá en la rama ascendente gruesa, ¿no? La rama ascendente gruesa, ven ustedes que hay una reabsorción de sodio y potasio, ¿no? Y que esta reabsorción ocurre por un transporte activo, acá lo están viendo en esta imagen que estoy señalando, ¿no? Acá en el tubo contorneado distal hay eso nos va a ayudar bastante para que entendamos hiponatremia. Aquí ocurre, por efecto de la aldosterona, la reabsorción de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones por un transporte activo, ¿no? Por una bomba. Entonces, y esta reabsorción de sodio y excreción de potasio e hidrogeniones son, diríamos, dependientes de aldosterona. Y finalmente, a nivel del tubo colector,
y también un poco en el tubo contorneado proximal contorneado distal, ocurre un efecto de la hormona antidiurética, que la ven aquí como HAD, ¿no? Hormona antidiurética, y lo que hace es aumentar la reabsorción de agua para poder lograr una orina concentrada, que es lo que vamos a orinar en 24 horas. Vamos a poner un ejemplo de toda esta fisiología de manera sencilla. Se filtran más o menos 180 litros por día de filtrado glomerular y se elimina 1.5 litros de orina en promedio, ¿no? Entonces se filtra mucho y se orina poco, quiere decir que el agua se tiene que reabsorber en muchos sitios, y de hecho están viendo en las flechas rojas, que es la relacionada a la reabsorción del agua, a nivel del tubo colector, a nivel del tubo contorneado distal, a nivel del asa de Henle y a nivel del tubo contorneado proximal, ¿no? Ya, esto es solamente para hacerles acordar lo que habíamos hablado, lo que ocurre en el asa de Henle. Estos puntitos que ven aquí son los puntitos que corresponden a las moléculas de urea y a los iones sodio que se han reabsorbido aquí a nivel del asa gruesa ascendente. Y van a formar un medio hipertónico que lo que va a hacer es jalar agua, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la flecha negra de la rama descendente que jala el agua hacia afuera y puede concentrar la orina. Si ustedes ven, al final del tubo contorneado proximal hay 300 miliosmoles por litro de osmolaridad, y acá en la parte baja del asa de Henle hay 1200 milimoles por litro. La orina está concentrada, ¿no? Y de ahí va a disminuir progresivamente porque van a salir iones sodio, ¿no? Hacia afuera, y va a disminuir la osmolaridad de la orina, ¿no? Esto es solamente para que recordemos lo que ya estábamos hablando, ¿no? 180 mililitros por día es la tasa, todo lo que pasa, el volumen de plasma, de sangre que pasa por el glomérulo. Perdón un ratito, ¿estamos grabando la clase? ¿He puesto grabar? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto, gracias chicas. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, esto es en relación al sodio, es la fisiopatología de la excreción de sodio que nos va a servir para la siguiente clase, ¿no? Entonces, miren, fíjense acá esta flechita azul, 67% del sodio a nivel del tubo contorneado proximal se reabsorbe aquí, 10% se reabsorbe aquí en el asa de Henle, 15% en la rama gruesa, 5% aquí, ¿no? Casi, y muy poquito en el tubo colector. Y acá en los gráficos de la derecha se ven los mecanismos de reabsorción de sodio que generalmente están atados o a los hidrogeniones o a la glucosa. Hay una bomba sodio-glucosa que es muy importante, ¿no? Generalmente es transporte activo, ¿no? Bueno, acá es un poquito para decirle lo mismo, ¿no? Cómo pasa el sodio, cómo se reabsorbe, y aquí hay una bomba sodio-hidrogeniones a nivel del tubo contorneado proximal, ¿no? Acá hay una bomba sodio-glucosa, ¿no? Que es interesante, ¿no? Una bomba sodio-glucosa y que va a permitir también reabsorber tanto el sodio como la glucosa en la sangre. Y el transportador es una proteína que se llama SGLT2, ¿no? Entonces es interesante porque ahí donde ven una cosa tan chiquita, tan poco trascendente, esta proteína que permite el transporte de sodio y glucosa desde el lumen del tubo contorneado proximal hasta la sangre es utilizada para inhibirla con un medicamento y producir glucosuria en los diabéticos. O sea que si uno recuerda esta imagen, cuando estudie endocrino, va a entender
cómo actúan los inhibidores de la SGLT2, ¿no? Ok, entonces, estos son cómo están distribuidos los líquidos corporales, porque el agua, en concreto el agua, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Y vamos a ver que el agua corresponde en esta barra, en esta columna de color morado, ¿no? Al 60% del peso, ¿no? Lo vamos a ver acá, en esta imagen de aquí es de un varón, ¿no? En la del medio es de un varón, 60% del peso. En las mujeres es 0.50, o sea, el 55% o el 50%, ¿no? Pero lo estándar es entender que del peso corporal 60% es agua y en las mujeres es menos, a 55%. Después el 40% es sólido. De este 60% que tienen ustedes aquí, 2/3 son el líquido intracelular, o sea, la mayor cantidad de agua es el agua intracelular, ¿no? Y 1/3 es el agua extracelular, ¿no? Entonces, acá lo tienen bien explicadito. Esta es una gráfica que me gustó mucho porque está súper clara, ¿no? Entonces, aquí el líquido intracelular es el líquido que está dentro de las células, aquí lo pone, y el líquido extracelular tiene 2 componentes, que lo ven aquí, estoy marcándolo con la flechita. Este tercio del líquido extracelular tiene 2 componentes. 80% está en el intersticio, aquí suelto, entre las células, ¿no? Y 20% es el plasma, que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esto es bien importante para uno entender cuál es el volumen de agua que tenemos que aportar o corregir cuando se habla de trastornos del sodio. Esto es lo mismo, pero agrega otro concepto que es importante, ¿no? Otro concepto que es importante, que es el concepto de osmolalidad. No, acá ya lo hemos visto, es lo mismo que en el dibujito anterior, ¿no? El dibujito anterior que decía el intracelular 40%, y el 15% del intersticio y el 5% del plasma. Si ustedes suman 40 más 15 más 5, es el 60% del peso. Acá está el otro 40% que son sólidos, ¿no? Pero fíjense una cosa interesante. Todo está en un equilibrio osmótico, porque si no hubiera un equilibrio osmótico, si no existiera un equilibrio osmótico, lo que ocurre es lo siguiente. Si no existiera un equilibrio osmótico, hubiera movimiento de líquido entre un compartimento y otro. Entonces, por ejemplo, ya lo vamos a ver en la gráfica posterior, si alguno de estos compartimentos se llena de osmoles, o sea, se llena de solutos, entonces el agua del otro compartimento sale a diluir ese compartimento, ¿no? Entonces, es bien importante entender esto, ¿no? Ya, esto es lo mismo que estaba tratando de explicarles, ¿no? Vamos a imaginarnos que un paciente se deshidrata y es esta columna de arriba a mano izquierda. Vamos a imaginarnos que este paciente tiene diarreas, unas diarreas, digamos, importantes. Entonces pierde una cantidad de agua que se ve en esta columna de aquí, ¿no? El plasma se queda reducido, ¿no? Y lo que ocurre es que empieza a moverse el líquido desde aquí, desde el intersticio, entra al plasma para tratar de corregir esa osmolaridad alta que tiene el plasma, porque ha perdido líquido y los osmoles, vamos a ver dentro de un rato qué componen la osmolaridad, principalmente es el sodio, la glucosa y la urea, pero es principalmente el sodio. Entonces, si eso ha ocurrido en el plasma, que se concentra la osmolaridad, el intersticio le bota, le empuja agua, al plasma por ósmosis para tratar de equiparar la osmolaridad. Y a su vez el intersticio se queda concentrado y el intracelular trata de pasarle agua para que finalmente ocurra esto que está en la parte inferior. Hay una nueva osmolaridad, pero los 3 compartimentos ya han pasado agua de uno a otro para lograr que haya una osmolaridad estable, ¿no? A ver, mecanismos reguladores del agua, esto es bien interesante, ¿no?
El primero y el más importante es la secreción de la hormona antidiurética, que lo ven acá a la izquierda, ¿no? La hormona antidiurética, ¿cómo está, digamos, cómo sale, cómo es producida? Eso lo deben haber estudiado en la fisiología, ¿no es cierto? Entonces, hay osmoreceptores a nivel del hipotálamo, y esos osmoreceptores van a captar la concentración de osmoles en el plasma, y si es muy alta, la respuesta va a ser una secreción de hormona antidiurética, ¿no? Para esto se comunica con el núcleo, una neurona supraóptica, en fin, esto es un centro de varoreceptores cardiopulmonares, etc. Y estos estímulos van finalmente al lóbulo posterior de la hipófisis, que va a producir la ADH. ¿Y dónde va a actuar principalmente la ADH? En el tubo contorneado, el tubo colector. En el tubo colector es su principal sitio de acción, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo importante de la regulación de la osmolaridad sérica cuando hay una falta de agua, es decir, cuando hay una concentración aumentada de osmoles en el plasma y el organismo necesita agua, ¿no? Y aquí es interesante porque si ustedes ven a la mano izquierda, van a ver que hay estímulo de varoreceptores cardiopulmonares, ¿no? Entonces, pásense al lado izquierdo y ver qué significa esto, ¿no? Existen varoreceptores cardiopulmonares acá a nivel de la carótida, del arco aórtico, ¿no? Que van finalmente a estimular al nervio simpático, a la cadena simpática, que finalmente va a estimular al sistema cardiopulmonar, ¿no? Bueno, la sed es otro mecanismo importante. Ya hemos hablado de la ADH, pero también decirles que el aumento de la concentración de osmoles que es captado por el hipotálamo, ¿no? También va a ser un estímulo sobre el centro de la sed, y la persona va a tener sed, y entonces la sed en una persona lúcida, despierta, es un indicador de falta de agua, así de sencillo, ¿no? Eso es interesante porque la cantidad de litros de agua que las personas tienen, obviamente hemos visto que las mujeres tenemos menos cantidad de agua, por eso ven las líneas punteadas somos mujeres, ¿no? Y las líneas continuas son varones. Entonces se ve pues obviamente que los varones tienen diríamos, una cantidad de agua corporal mayor que las mujeres. Pero entre las razas también se ve diferencias, y esto es lo que trata de explicar este gráfico, ¿no? Y este gráfico también del doctor Ciesa, que es un libro muy bonito de medio interno, trata de a las mujeres el 55%, ya acuerdan ustedes, el varón 60%, las mujeres, algunos dicen 55% y otros dicen 50%. Si yo les hago una pregunta en el examen, les voy a decir qué van a contestar, ¿no? Si es 50 o 55%. Bueno, entonces, esto es un ejemplo en un varón de 60 kilos con el 60% del peso. ¿Qué cantidad de litros tiene, no? Dice así. Si es el agua intracelular, tiene 19.8 litros. Si es en el medio interior, 16.8 litros, ¿no? Si suman los dos, salen 40 litros, ¿no? Y acá va a explicar el agua intersticial y el agua la intracelular, la intersticial, ¿no? Y la intravascular, ¿no? Esto ya creo que lo hemos leído, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, ¿no? Cómo interviene la estimulación de la osmolaridad plasmática es bien importante. Acuérdense que es entre 280 y 900 milismoles por kilo de agua. Y si está incrementada, se va a estimular la sed y la liberación de ADH, ya lo hemos visto, ¿no? Lo cual va a hacer que se reabsorba agua, ¿no? Y si está disminuida, lo contrario, ¿no? Ya. Esto es solamente un tema teórico, no sé si tiene mucha aplicación práctica, pero
es un tema teórico que sí tengo la obligación de explicarles, ¿no? A ver, la fórmula que ven aquí abajo es la osmolalidad, ¿no? La osmoles por litro de agua y en esta osmolalidad es la forma 2 veces el sodio, la glucosa entre 18 y la urea entre 5.6, ¿no? Entonces, estos son los 3 factores que intervienen en la osmolalidad, que generalmente se confunde y se pone osmolaridad, pero hay una diferencia muy sutil. La diferencia muy sutil es que la osmolalidad se relaciona al agua plasmática, osmolalidad, y la osmolaridad se relaciona a todo el plasma, incluye no solo el agua plasmática, sino incluye las proteínas también, ¿no? Entonces, solamente decirles que el factor más importante que influye en esta osmolalidad es 2 veces el sodio, o sea, es el sodio, ¿no? Tal es así que si ustedes se acuerdan, el valor normal es 280 y el sodio es 140 miliequivalentes por litro. Entonces, si uno multiplica el sodio por 2, sale 280. O sea, prácticamente los otros 2 factores en condiciones normales son, diríamos, son casi, que no influyen mucho, ¿no? Ok. Bueno, este es el balance hídrico. Bueno, nosotros tenemos que hablar de balance hídrico para poder entender qué significa tener un exceso de agua y un déficit de agua. De eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de datos, pero a manera de jueguito lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Entonces, aquí a mano izquierda de tu pantalla van a ver los ingresos y a mano derecha los egresos. Si uno tiene más ingresos que egresos, el balance hídrico va a ser positivo. Y si eso es positivo, el paciente está en un estado de sobrehidratación. Y si uno tiene más egresos que ingresos, el balance hídrico va a ser negativo. Y entonces el paciente va a estar en estado de deshidratación, ¿no? Todos nosotros tenemos un balance hídrico más o menos en 0. Y si uno, por ejemplo, tiene sed, ¿no? Si uno tiene sed, entonces lo que ocurre es que le falta aportes, o sea, los aportes están siendo muy pequeños para la cantidad de agua que está perdiendo. Entonces vamos a explicar cuáles son los aportes. Todo lo que es nutrición enteral, hablamos de un tema hospitalario, ¿no? La dieta, todo lo que entra por vía oral, por sonda nasogástrica, por gastrostomía y irinostomía, todo lo que estamos dándole de alimentación, y aquí dice dieta enteral, ¿no? Las dietas especiales que le puedo dar, ¿no? Le puedo dar una dieta, le puedo dar carne, ensalada, verdura, cualquier otra dieta. Todas las dietas que son por sondas, las dietas por vía oral, ¿no? Las dietas por gastrostomía, todas las dietas son aporte de agua que van sumando. Nutrición parenteral, si yo en lugar de darle una nutrición por vía oral le doy, y supongamos que sea un paciente que esté vomitando y que no puede tener una nutrición adecuada, le dan nutrición por vía parenteral. Después, acá donde dice infusión medicamentosa, ahí están todas los sueros que recibe el paciente, los sueros que recibe para hidratarlo en 24 horas, el suero que ya sea cloruro, dextrosa, agua, lo que fuere, o los sueros que recibe con sus jeringas para darle los antibióticos o los medicamentos que necesita, ¿no? Luego están los líquidos, ¿no? Todos los líquidos que pueda tomar el paciente, ¿no? Esos son todos los ingresos, ¿no? O sea, yo tengo que ver, eso lo hacen generalmente las enfermeras y uno tiene que evaluar qué cantidades de mililitros o de centímetros cúbicos han sido ingresados o han ingresado en ese paciente en 24 horas para saber el balance, ¿no? ¿Y cuáles las pérdidas? Las pérdidas son las pérdidas en heces, ¿no? Y ahí está
por ejemplo, en condiciones normales se pierde solo 100 centímetros o 100 mililitros de agua en las heces, cuando las heces no son diarreicas, ¿no? En condiciones normales, ¿no? En condiciones de diarrea, obviamente, imaginemos que una persona tenga, pues, 2 litros de pérdida de deposiciones por diarrea, eso es la pérdida de agua, 2 litros. Una diarrea acuosa, 2 litros de agua perdido, ¿no? También los vómitos se deben sumar ahí, todo lo que se pierda por la vía gastrointestinal, ¿no? También los fluidos corporales, lo que se pierda por la respiración, ¿no? Por el sudor, ¿no? Y eso le llamamos pérdidas insensibles, que es más que nada alrededor de 700 mililitros por 24 horas, que se pierde por la respiración y por el sudor, en condiciones normales, porque una persona que está haciendo un esfuerzo físico intenso y que está sudando mucho va a presentar mucho más, ¿no? Acá también todos los que son drenes, como por ejemplo las sondas, una sonda Foley, ¿no? Si hubiera alguna sonda, ¿no? O una sonda nasogástrica, pero está arriba está todo lo que es gastrointestinal. Una sonda nasogástrica puede estar perdiendo, en lugar de solo servir para alimentar, puede el paciente estar perdiendo, ¿no? Y abajo está la eliminación por orina, la eliminación, el volumen urinario, la orina, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que sería normalmente el balance hídrico, ¿no? Orina, más o menos 1500, esas son las pérdidas, S 100, 150, respiración 350, la piel 500, más o menos esto es 700, en general lo calculan así. No importan los valores exactos porque cuando quieran hacer un balance ustedes van a tener ya valores estándar, pero vamos a imaginarnos, esto es da lugar a 2.5 litros. ¿Y cuánto es? Si eso es lo que elimina, ¿cuánto debe ingerir para que el balance sea 0? Más o menos entre agua y bebidas, 1500. Los alimentos per se tienen agua, por ejemplo, una manzana tiene una composición importante de agua, ¿no? El agua metabólica, el agua de oxidación, ¿no? Es el agua producida en el metabolismo de los carbohidratos, en el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces ese es el agua metabólica, ¿no? Y aquí les he puesto un ejemplo ya inventado por mí, ¿no? Mujer de 28 años con diarrea hace un día, en el primer día de hospitalización, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha recibido? Oral 350, no ha recibido mucho. Parenteral bastante, 1500, sangre no le hemos puesto, y agua de oxidación de los alimentos es importante porque es el agua producida por la oxidación de los alimentos, que creo que no estaba en el anterior gráfico, pero sí es importante porque el metabolismo de los carbohidratos va a producir CO2 y agua en el ciclo de Krebs, y esas moléculas de agua son las que van sumando 300. ¿Cuánto ingresa? 2150, ¿no? ¿Y cuánto sale? Orina, 500, está orinando poquito porque el riñón está ahorrando. Deposiciones 1500, o sea, se está perdiendo bastante volumen de agua, ¿no? Pérdidas insensibles 700 y vómitos 500. ¿Cuánto ha egresado? 3200, ¿no? ¿Y cuánto es el balance? Menos 1150. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que tengo que enérgicamente, si no quiero que se dañe el riñón, ponerle un litro más de agua para poder compensar y tratar de hidratarla, ¿no? Bueno, esto es interesante, los tipos de deshidratación, ¿no? Porque vamos a entrar ya a hablar de la deshidratación. A ver, van a haber 3 tipos, pero quiero explicarles, miren. Normalmente, cuando uno se deshidrata, pierde agua y pierde sodio. Y entonces, si está más o menos perdiendo una solución isotónica con el plasma, que una solución isotónica es la que tiene 140 milequivalentes de sodio. Entonces, si más o menos están perdiendo
lo que se pierde es una solución isotónica, lo que va a ocurrir es una deshidratación isotónica. Pero ¿qué pasa si una persona pierde más sodio que agua? ¿No? Se pierden los dos, pero pierde más sodio que agua. Entonces va a haber una deshidratación hipotónica. Aquí lo dice, hipotónica, hiponatrémica, ¿no? Hipotónica, hiponatrémica, o sea, es decir, va a perder de los dos. Le voy a tratar de tener que corregir los dos, aportar los dos, pero algo ha perdido más agua, por lo tanto es hipotónica porque el tono del intravascular lo da el sodio principalmente, ¿no? Pero además hiponatrémica porque perdió el sodio y produjo hiponatremia y porque la pérdida de sodio produjo una hipotonía. Entonces, eso es una. Pero ¿qué pasaría en la tercera posibilidad? Pierde agua y sodio, pero pierde mucho más agua. Entonces quiere decir que el sodio se concentra. Y esa es una deshidratación no muy frecuente, es una deshidratación hipertónica o hipernatrémica. ¿No? ¿Por qué se llama hipertónica y hipernatrémica? Porque el sodio es el ion que da el tono vascular, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? La isotónica o la hipotónica. Eso es lo más frecuente, ¿no? Y acá en la parte inferior derecha yo quería ponerles, hay deshidratación grado 1, 2 y 3. Esos son los grados. Si uno pierde el 5% de su peso, es grado 1. El 10, el grado 2, y el 15, el grado 3, que es, o sea, es una deshidratación severa, el paciente ya está agónico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean cuántos litros pierde alguien que tiene una deshidratación de segundo grado. Miren, a ver, si hay un varón que pesa 60 kilos, ¿no? 40 kilos es agua, ¿no? El 60%, a ver, ¿quién me ayuda? El 60% de 60, ¿cuánto es? 40 creo. A ver, uno con su calculadora. A ver, chicos, ¿quién está atento? ¿Cuánto? 36. 36, perfecto, ya me ayudaron. Entonces, un varón de 60 kilos tiene 36 kilos o 36 litros, porque un litro de agua es un kilo de agua, ya. Si ese varón de 60 kilos pierde 10% de su peso, serían 6 litros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 6 litros de agua. Entonces, el déficit que él tendría, probablemente él tendría, si son 36, más o menos 30 litros de agua, y si yo hiciera los cálculos por la fórmula, voy a encontrar que la persona necesita 6 litros de agua. Nadie que pierda peso de un día a otro o en 2 días es por perder grasa o por perder músculo, es por perder agua. Entonces, solamente les quiero decir para que vean la proporción entre los 6 litros, es bien importante, versus 36, o sea, es un porcentaje importante de todo el agua corporal que tiene esa persona, ¿no? Bueno, la deshidratación es un diagnóstico clínico, chicos, ¿ya? No necesitan hacer exámenes auxiliares, hay algunos que los pueden corroborar, pero no necesitan. Por ejemplo, este es un niño deshidratado, los ojos hundidos, la mucosa oral seca. Si uno le levanta su pielcita a este niño, va a tener se queda como arrugada y eso se llama el signo del pliegue, como aquí, ¿no? El signo del pliegue, ¿no? No tiene saliva, no tiene lágrimas, la fontanela anterior en los niños está disminuida, ¿no? En los adultos, la lengua está seca, el adulto que está despierto lo que hace es decir que tiene sed, ¿no? Obviamente, acá está lo de las fontanelas que ya les estaba diciendo en los lactantes. Obviamente, el riñón va a reabsorber como una respuesta de este estado de falta de líquido, va a desencadenar una respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona
y desencadenar una respuesta a la hormona antidiurética, y entonces va a reabsorber agua y va a haber oliguria y orina concentrada, ¿no? Obviamente, ¿no? Y acá es un extremo que hay somnolencia, ¿no? Somnolencia. Este parece un estudiante de medicina que se ha dormido delante de la computadora. Entonces yo, para cerciorarme que no se duerman, les pido que prendan las cámaras. Y así me cercioro. Bueno, entonces, seguimos con los signos ahora de deshidratación. A ver, acá ya lo hemos dicho, ¿no? El signo del pliegue, la demora en el llenado capilar. Ustedes saben que el llenado capilar más de 2 segundos es anormal, menos de 2 segundos es normal. Entonces, un llenado capilar lento significa que no está llegando mucha sangre hacia las vénulas, ¿no? ¿Ok? Vamos a tener taquicardia, el corazón se apura porque tiene que mandar sangre y líquidos y tiene poca, entonces tiene que contraerse más rápidamente para mandar todo lo que pueda a los tejidos periféricos. Y acá el estado de shock, y acá la hipotensión arterial. Antes de llegar al shock, el paciente ha tenido hipotensión arterial. Y hay un signo que no le he puesto aquí, pero que es el signo del ortostatismo, que es que uno, cuando está echado, y es un signo de hipotensión, todavía no de shock, de hipotensión, esté echado, ¿no? Y le toma la presión y le dice al paciente que se siente en la cama, por ejemplo, y espera 1 minuto y le vuelve a tomar la presión, y en condiciones normales, ¿no? Por los vasoreceptores, en fin, todas las respuestas simpáticas que tenemos, el paciente tiene o la misma presión o una presión más alta, ¿no? En condiciones normales, pero en este caso, en el caso de que estuviera deshidratado el paciente, y deshidratado moderado, o sea, es decir, un deshidratado importante, entonces lo que ocurre es lo siguiente, de que le cae la presión, y eso se llama ortostatismo, le cae la presión, ¿no? Entonces, eso es, por eso les he puesto el tensiómetro aquí, ¿no? Entonces, el ortostatismo es una forma inicial de ver un estado de hipovolemia por una pérdida importante de agua, ¿no? Obviamente después ya hay hipotensión y después ya hay un estado de shock si es que no se ha corregido, ¿no? Yo les pongo un caso clínico típico, ¿no? Un lactante de 9 meses, que no, típico, ¿no? La deshidratación generalmente ocurre en niños, ¿no? Sin antecedentes patológicos ni alergias conocidas, presenta irritabilidad con vómitos y diarreas, ¿no? Siempre uno pregunta, como ustedes saben, qué tipo de diarreas es, ¿no? Si es diarrea proveniente de intestino delgado, que es la diarrea acuosa, de gran volumen, o proveniente de intestino grueso, que es una diarrea de poco volumen, con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, ¿no? Una colitis, ¿no? Y este niño tiene, no, pero no nos dice este tipo de diarrea, este niño tiene fiebre, ha realizado 10, pero acá dice, 10 deposiciones líquidas abundantes, o sea, es una diarrea de intestino delgado, y 5 vómitos, ¿no? Acá los pediatras tienen un triángulo de evaluación pediátrica que consiste en ver el aspecto, ¿no? Es un niño algo decaído, pálido, llora sin lágrimas, mucosa oral seca y ojos hundidos, ¿no? Entonces, todo eso me está diciendo que este niño, ya 2 cosas, la historia de grandes pérdidas, 10 deposiciones para un lactante de 9 meses, imagínense la cantidad de litros de agua que estará perdiendo un pequeñito niño chiquititito, ¿no? Entonces, y 5 vómitos, o sea, está perdiendo, la historia ya me está diciendo que está perdiendo mucho, ¿no? Pero además se encuentra un niño que no llora, o sea, que llora sin lágrimas, que está pálido, la mucosa oral seca, los ojos hundidos, y se le toca la fontanela anterior y está hundida, ¿no? Y encima me dicen que la recapalización cutánea, o sea, digamos, está alargada, ¿no? Y además me dicen que está taquicárdico, o sea, cada vez me están dando más información, por eso escogí este casito ayer, porque ya me están diciendo, oye, hay muchas pérdidas, tiene clínicamente una deshidratación severa y encima el niño taquicárdico, ¿no?
tiene auscultación normal, pulsos periféricos normales, respiratorio normal, el abdomen algo distendido y doloroso en forma difusa, ¿no? Y no hay mayor caso, ¿no? Los demás, la fontanela normotensa, dice, pero algunas veces se ve hundida la fontanela, ¿no? Este es un caso de una diarrea muy frecuente en los niños, que es una diarrea acuosa por rotavirus, ¿no? Que lo único que hay que hacer, que es una diarrea viral, es hidratarlos, pero es primero diagnosticarles clínicamente la diarrea, la deshidratación, perdón. Segundo, calcular el volumen que está perdiendo el niño, o que ha perdido el niño, para poder reponerle el volumen que necesita, y mantener siempre el balance en cero, ¿no? O sea, reponerle lo que le falta, si vuelve a perder, volverle a reponer, así hasta que vaya mejorando el niño, ¿no? Edemas. Bueno, ahora vamos a hablar los 5 minutos que quedan de edemas, y no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de sodio. Entonces, el próximo martes, que a mí me toca clase de síndrome nefrítico, que es una clase breve, en cambio esta es una clase muy grande, antes de hablar de síndrome nefrítico, voy a hablar de sodio, ¿no? De trastornos del sodio, con más calma, porque ahora ya tenemos que tener a las 3:30. Y las preguntas que pudieran tener también me las van a poder hacer en ese momento, porque es una clase más cortita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son edemas? Edemas es la acumulación de líquido en el intersticio. Ese es el edema, que puede ser localizado, y acá siempre dice en la literatura que cuando son localizados es porque hay una alteración en las presiones hidrostáticas, que es la ley de Starling, que ustedes recuerdan por fisiología, mientras que los edemas generalizados generalmente están asociados a la reactivación o a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y eso hace que se retenga sodio y agua, ¿no? Entonces, esto es bien importante, este gráfico, ustedes van a tener la clase grabada y lo van a poder revisar, ¿no? Esto es una vénula y una arteria, o sea, la circulación distal. Acá un lado arteriolar y un lado venoso. Acá nos está hablando del lado arteriolar, y acá está la circulación linfática. ¿Qué hace los vasos linfáticos? Recoger el líquido que sobre el intersticio, ¿no? Entonces, para que salga el líquido aquí, tiene que haber una presión hidrostática que empuje el agua desde dentro hacia afuera, pero también hay una presión hidrostática tisular que va desde el agua que hay en el intersticio, que presiona hacia adentro del vaso, ¿no? Y finalmente la pelea de estas dos presiones hace que la presión hidrostática del líquido intravascular sea mayor, ¿no? Y en la génesis de los edemas, mientras mayor sea la presión hidrostática, en este caso un ejemplo de esto es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que se estanca la sangre, no circula en todos los capilares, las vénulas, las arterias, las venas, y en toda la capacitancia venosa y arterial del organismo, y como está encharcada la sangre, presiona hacia afuera y logra transudar el líquido, ¿no? Y existe también una presión oncótica. La presión oncótica igual, hay una presión oncótica que va generada por las proteínas, la albúmina y el intravascular. Por lo tanto, el agua del intersticio quiere ir adentro del vaso a diluir la presión oncótica producida por la albúmina intravascular, y hay una presión oncótica al revés del intersticio, ¿no? Que el agua dentro del vaso quiere ir a diluir el agua, la concentración de proteínas que está en el intersticio, ¿no? Finalmente hay un edema linfático que vamos a ver también, seguramente ustedes lo han escuchado en la clase de edemas en la primera parte. La circulación linfática recoge todo esto, todo el agua que está aquí, que la recoge la circulación linfática. Si se obstruye la circulación linfática, va a haber un edema venoso, ¿no? Linfático, que va a producir un edema duro. Y estas son las causas las principales causas de anasarca, ¿no? Y todas van a producir finalmente un menor volumen arterial efectivo, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque no va a tener un débito cardíaco adecuado y un volumen arterial efectivo. La cirrosis hepática
finalmente la cirrosis va igual, va la citis, la obstrucción venosa, va a producir finalmente un volumen arterial efectivo disminuido, lo mismo el síndrome nefrótico, ¿no? Y también por aquí la insuficiencia cardíaca influye. Y solamente decirle que este problema del volumen arterial efectivo puede desencadena un estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua y sodio y perpetúa los edemas, ¿no? O sea, se perpetúan los edemas de la nasarca en estos cuadros, ¿no? También aumenta la hormona antidiurética y también se retiene más agua. Entonces, la activación de esto, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación de la actividad simpática, que lo habíamos visto en la gráfica, en una de las gráficas iniciales, y la activación de la ADH, hacen que estas tres principales causas de anasarca, ¿no? Perpetúen los edemas o condicionen los edemas y los mantengan y puedan aumentar, ¿no? Acá está un edema blando, que es lo típico, ¿no? Que deje fovea, ¿no? Y el edema duro del linfedema, este de aquí, que es un edema que no deja fovea a pesar de la presión que podamos hacer, ¿no? El edema blando es el típico de las tres grandes causas de anasarca, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, la renal, la cirrosis, el nefrótico, 4, ¿no? Las más frecuentes, ¿no? Y bueno, pues no se olviden nunca que el edema renal es generalmente matutino, generalmente coge cara y manos, ¿no? A diferencia del edema cardíaco, que es más vespertino, ¿no? Y acá está la fovea, ¿no? Es importante, este concepto es importante. ¿Dónde se busca la fovea? Cuando el paciente está echado en la parte sacra, porque los pies no está de pie, ¿no? ¿Y dónde se busca la fovea cuando el paciente está de pie? En los pies, ¿no? Y cuando se ve fovea, o cuando se ve edema, mejor dicho, no se ve fovea, se ve edema, cuando ya hay una acumulación de líquido intersticial superior al 20%, o sea, de 3.5 a 5 litros. O sea, ¿cuál sería la forma de detectar una retención hídrica precoz? Sería la forma por el peso. O sea, yo puedo retener de hoy día a mañana líquido, pero no van a haber edema. Y mientras no llegue a ser 3.5, 4, incluso hasta 5 litros en el intestino, ustedes no van a ver edema. Entonces, la única forma de detectar, diríamos, retención de líquido o pérdida de líquido es mirando el peso corporal, que es variable de un día a otro. Y esto lo he sacado de las Argentas, ¿no? Como el grado de edema depende de la depresión que pueda producir el dedo, ¿no? Sobre la zona del edema, con miembros inferiores generalmente, ¿no? Acá dice que es, por ejemplo, grado 2 hasta 4 milímetros de profundidad y no desaparece en 15 segundos, grado 3 hasta 6 y en 1 minuto, grado 4 hasta 1 centímetro y 2 a 3 minutos en desaparecer, ¿no? Y esto se le pone como una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Bueno, estos son los puntos claves que he querido conversar con ustedes, que es qué porcentaje de la masa corporal corresponde al agua, 50 mujeres, 60 hombres, ¿no? Los 2 compartimentos ya lo hemos visto, esto es cómo se divide el líquido extracelular, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, simplemente para reafirmar, ¿no? Y para terminar, ayer busqué un casito, un hombre de 68 años campesino con antecedente de hipertensión, diabetes, 2 infartos, enfermedad renal crónica, etapa 3 e insuficiencia cardíaca, tiene todo el señor. Hace 3 meses abandona tratamiento por problemas personales. Cursa con cuadro caracterizado por edema generalizado progresivo, cuadro de edema generalizado progresivo, disnea paroxística nocturna y edema vespertino en miembros inferiores. Evoluciona con mayor compromiso general, edema de miembros inferiores continuo y distensión abdominal, o sea, probablemente es ascitis. ¿Cuál de estas causas de edema les parece a ustedes que pudiera ser la causa de este anasarca, según lo que hemos visto? A ver, alguien libremente pueda participar.
A ver, chicos. A ver, alguien de mi grupo. Hola. A ver, alguien del grupo 4 del Ragliati. ¿Cuál escogerían como causa de Nasarca? A ver, adelante, por favor. Estamos digamos, haciendo un ejemplo, nada más. A ver, te escucho. Yo diría síndrome nefrótico. ¿Ah? ¿Alguien más diría, alguien quiere plantear otra opción, chicos, para terminar la clase? ¿Alguien del grupo de Rebagliati? A ver, esta es la respuesta. ¿Podría ser también insuficiencia renal crónica? Ya, pero miran, y yo solo, ¿saben por qué he puesto este caso? Porque quiero decirles, si un paciente tiene tantos antecedentes cardiovasculares, hipertensión, 2 infartos, insuficiencia cardíaca, tiene disnea paroxística nocturna, disnea, y edema vespertino, que es el de la insuficiencia cardíaca, se los acabo de decir, demasiadas cosas cardiovasculares tiene, y estas características de la insuficiencia cardíaca, la disnea paroxística nocturna, la disnea y la ortopnea, ¿no? Entonces, por eso la causa de este edema, si a mí me preguntaran en un examen, ¿cuál es la causa de este edema? Es la insuficiencia cardíaca, causa de esta anasarca. Así tienen que interpretar, ¿no? Si les dijeran cirrosis hepática, les van a dar todo el cuadro de cirrosis hepática. Si les dijeran insuficiencia renal crónica, les dirían edema matutino. Edema matutino, no les pondrían disnea paroxística nocturna, ¿no? Les pondría que el paciente tiene anemia, que es una cosa muy característica de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Aquí nos quedamos. Perdóname, aquí nos quedamos. Voy a terminar.